año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días Marilena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, buenos días, Alea Jiménez, nuestra coordinadora, Joa Bernal, y a todo el equipo y a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas en este día de una conmemoración que estremeció al mundo, que fueron los atentados del 11 de septiembre del año 2001, cuando un grupo de 16 terroristas, porque fueron 4 por aviones, incluyendo cada uno de ellos un piloto suicida, pues decidieron secuestrar 4 aeronaves comerciales y estrellarla contra distintos objetivos en los Estados Unidos, principalmente contra las Torres Gemelas y toda esta área, también en el caso del Pentágono. Y entonces, si bien es cierto que Estados Unidos había padecido algunos ataques, hace unos años se había producido en la propia Torre Gemela una colocación de unas furgonetas con explosivos que habían causado muertes. La mayor parte de las referencias de ataques terroristas eran fuera de los Estados Unidos, como ocurrió en Kenia y Tanzania en el año de 1998, y había ocurrido en otros lugares, pero un ataque de esta naturaleza en territorio estadounidense pues creó ya totalmente un panorama distinto. Entonces el mundo se percató de que terminada la que se denominó como Guerra Fría, aquel conflicto ideológico, tenía esas características entre pues Estados Unidos y la Unión de República Soviética, también estaba China, pero sobre todo entre Estados Unidos y la Unión de República Soviética, por el predominio de la humanidad. Después de concluida la Segunda Guerra Mundial, pues se trató de crear un orden económico y social en el que ninguna de estas potencias tuviera realmente la preeminencia, y por eso hubo soluciones salomónicas, y de países con enclaves geoestratégicos hubo 2 países en cada caso, ¿no? 2 Coreas, 2 Alemanias, por ejemplo, y así por el estilo. Entonces, después de concluido todo ese proceso con los 3 años que transformaron al mundo, al 89, el 90, el 91, que cae el muro de Berlín, pues se suponía que ya entrábamos en una etapa de paz,
en la que no habían razones para guerras de esta naturaleza. Sí, había muchos conflictos y la propia Guerra Fría se llamó así, pero no está escasa de conflictos donde murieron muchísimas personas en conflagraciones, pero no tan polarizada porque la presencia de Estados Unidos fue más tímida. Bueno, entonces este conflicto ya planteaba otra cosa. Desaparecida entonces la confrontación ideológica, pues el motivo de esta confrontación, la cosa que subyacía en el fondo, era religiosa. Era religiosa, y entonces ahí nunca antes el mundo había dado tanta importancia a la existencia de una religión monoteísta, proselitista, como era el Islam, que tenía sectores radicales que pues provocaban cosas como esta en la creencia de que todo lo que no sea la práctica del Islam es blasfemia, y entonces llevan, ¿no?, a colocar su situación a un fanatismo tal en el que la gente pierde el miedo a la muerte, porque para ellos la muerte en esa circunstancia representa la oportunidad de acceder al séptimo cielo, etcétera, etcétera, y por eso se producen catástrofes como esa, donde 19 personas que sabían que iban a morir, se llevaron la vida de más de 3.000 personas. Un día como hoy que evidentemente ha provocado grandes transformaciones en el mundo. Entonces, bueno, señores, nosotros aquí anoche se celebró la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí hay dos puntos básicos que fueron lo que se debatieron en esa reunión. El PLD está de acuerdo con una posposición del plazo de 75 días que la Junta Central Electoral otorgó a los partidos para definir qué tipo de primarias, qué padrón usarían en sus primarias, si el de la Junta o el padrón interno. El PLD ya había formalizado a través de su delegado político una solicitud de posposición de ese plazo, cuando menos hasta el primer trimestre del año próximo, y ayer el Comité Político ratificó esa petición, que en su momento, cuando la Junta la planteó, hablamos la necesidad de que consultara a los partidos políticos, que debió hacer una consulta previa a los partidos políticos antes de haber establecido ese plazo, porque al no hacerlo de esa manera, estábamos seguros que ese plazo iba a variar, y estoy plenamente seguro de que ese plazo va a ser variado. La Junta tiene una reunión el próximo miércoles con los delegados de los distintos partidos para este tema, pero indiscutiblemente que el plazo va a ser variado. Y entonces también la Junta, y ahí eso sí ha sido el procedimiento correcto, ha enviado a los partidos políticos el proyecto de reglamento para la ley de partidos. Después que se aprueba una ley, es necesaria un reglamento que tiene cosas más específicas para la aplicación de la ley. De hecho, una ley sin reglamento es una ley de herramientas muy precarias para su aplicación. Entonces, este reglamento ha ido a consulta de los partidos políticos, ese es el mecanismo correcto. Ahora los partidos expresan sus observaciones en este reglamento, la Junta toma en cuenta
esas observaciones, y de ahí sale ya un proyecto de reglamento realmente consensuado. Entonces esos fueron los dos aspectos de la reunión, aparte de la armonía que se exhibió en esa reunión en el día de ayer, en la que el comité político aprovechó para festejar el cumpleaños del diputado Radamés Camacho, que es miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana. Anoche algunas ausencias, con excusas como la de Cristina Lizardo, porque se había producido el fallecimiento de la madre del esposo de la senadora Lizardo. Otros miembros del comité político también presentaron excusas. Eso fue básicamente lo que ocurrió en el día de ayer en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero la principal noticia de hoy es la de la designación de nuevos procuradores de Corte de Apelación, de nuevos titulares de las fiscalías y de procuradores especializados en un concurso público que desde que se anunció lo hemos apoyado, porque crea el marco para producir una escogencia de los fiscales como nunca se había hecho, con ese carácter tan masivo. Se habían hecho concursos parciales para las escogencias de los fiscales, pero no se había hecho pues un concurso público con esta magnitud. Y entonces de ahí estamos hablando de que personas con sin tener que apelar a las influencias particulares de que, bueno, determinado empresario hace la recomendación, porque no solo los políticos, es más, la de los políticos a veces ni siquiera se toma en cuenta. Los grupos económicos recomiendan sus fiscales, se recomiendan sus jueces, empresarios de manera particular hacen sus recomendaciones y sus cabildeos. Los políticos lo hacen, los propios interesados salen a tocar puertas. Pero en este caso estamos hablando que la gente tenía que valerse de sus méritos académicos, de su hoja de servicio, e irla a exponer, a contrastar con otras. Y cada vez que eso ocurre, hay oportunidades para personas que de otra manera no alcanzarían una posición como esa, y eso lo hemos planteado desde el principio. Entonces, bueno, este cambio tiene varios aspectos. Uno es que habían unos titulares que ya no son titulares de esas fiscalías. Entonces esos titulares son merecedores de reconocimiento en cuanto a que auspiciaron cambios importantes en las fiscalías. Cuando usted habla, por ejemplo, de la procuradora fiscal saliente del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, de la procuradora fiscal saliente de Santiago Los Caballeros, Luisa Liranzo, la procuradora fiscal saliente de la provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llavería. Con ellos tres puedo hablar de otros procuradores salientes. Entonces hay varias cosas que son características comunes. Nadie pues puede alegar, o si lo puede alegar lo hace de manera injusta, que en esas fiscalías hubo prácticas corruptas, porque de eso realmente
creo que se anduvo muy lejos, muy lejos. Entonces, eso de por sí es un avance. Eso es un avance importante, porque fueron fiscalías despolitizadas, ejercidas sin corrupción, ejercidas realmente con mucha valentía, con mucho coraje en algunos temas que abordaron. Entonces esa es la parte, digamos, brillante, positiva de esas fiscalías que concluyeron. Habían otros aspectos que no eran tan positivos, porque, y eso principalmente caracterizó a la fiscal del Distrito Nacional, que al priorizar en el carácter mediático de sus funciones, pues atendió sobre todo los temas que tenían mayor nivel de exposición. Y siempre me quejé de que la cotidianidad de la fiscalía no marchaba al mismo ritmo que algunos temas de dimensión pública de la fiscalía, y que la suerte de la gente por la que los medios no se interesaban no era la mejor. Entonces, ojalá que, como fueron positivas en varios aspectos, a los nuevos titulares, que ahora le toca ser positivo en esos mismos aspectos que fueron positivos los fiscales anteriores, también pues coloquen su impronta. Y una de esas improntas tiene que ser que los justiciables son iguales, den pues dimensión mediática o no den dimensión mediática. Que los casos atendibles no son aquellos, los 5 o 6 de lo que los comentaristas están pendientes todos los días. Que hay cientos de casos de lo que nadie está pendiente en este país, que son importantes. Cuando usted, por ejemplo, va y visita alguna penitenciaría del país, la cantidad de personas que usted se encuentra allí, que están guardando prisión de manera ilegal por tonterías que a nadie le importan, absolutamente a nadie le importan. Entonces el drama es estremecedor. Entonces, felicitar a esas fiscales por el trabajo que hicieron, pero esperando de los próximos fiscales un trabajo mucho mejor, en cuanto a que sea un trabajo que trate a todos los justiciables de la misma manera, que los trate a todos de la misma manera y que atienda a todos los casos. No necesariamente una fiscalía está bien atendida cuando usted ve a la titular que está litigando. El titular pudiera no litigar y hacer una fiscalía excelente. Porque cuando está ahí atendiendo un caso, cuando se tiene que pasar un día frente a un caso, todo lo demás está descuidado. Todo lo demás está descuidado, Entonces, la eficiencia no es que yo esté subiendo estrado aquí, allí, no. Es una gerencia en cuanto a lo que tiene que ver con sus funciones. Entonces, bueno, los cambios son importantes, los cambios traen novedades, traen renovación, se va gente buena, pero uno se da cuenta de que pueden llegar gentes mejores. Pueden llegar gentes mejores, y la gente buena que se va tampoco se va a pasar trabajo, porque han hecho un nombre que en cualquier otra función y hasta en la vida privada y profesional ya tienen una dimensión totalmente distinta. Entonces vamos a desear que ahora los nuevos fiscales pues hagan su trabajo. Hoy se ha publicado
el Ministerio Público ha publicado un perfil de estos fiscales. Pues fueron 40 titularidades vencidas, y entonces que se realizó en este concurso. Entonces vamos a ver los procuradores generales regionales de Corte de Apelación. Entonces José del Carmen Sepúlveda, Procurador General de la Corte de Apelación de la Procuraduría General del Distrito Nacional. Wendy González Carpio, Procuradora General de la Corte de Apelación de la Procuraduría Regional de Barahona. Sí, estoy mencionando a los nuevos titulares, a los anunciados en el día de ayer, cuyo perfil se publica en el día de hoy, es decir, un resumen tanto de su hoja de servicio como de sus estudios académicos. Entonces, Jessica Ramírez Ulloa es la Procuradora General de la Corte de Apelación de La Vega. Francisco Aves Roa Iciano, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo. En Santo Isidro Fabián Beltrés, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de Puerto Plata. Jonathan Baró Gutiérrez, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal. Fue escogido Roberto Enríquez Encarnación del Monte, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de Macorís. Siriaco Miguel de las Rosas Jiménez, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Regional de San Juan de la Maguana. Entonces, en relación con los procuradores fiscales, bueno, están las procuradurías especializadas también. Entonces, Francisco Contreras Núñez, Procurador General de la Corte de Apelación, titular de la Procuraduría Especializada de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luis Alberto González Reyes, Procurador General de la Corte de Apelación, Procuraduría Especializada Antivalores, Antilavado y Financiamiento del Terrorismo. Iván Vladimir Félix Vargas, este es titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Bienvenido Ventura Cuevas, es titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Rafael Antonio Brito Peña, titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud. Laura María Guerrero Pelletier, entonces se queda como titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Y Maura Altagracia Martínez, Procuradora General de la Corte, ella es la titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y Porte y Tenencia ilegal de armas. Entonces, bueno, las que causan mayor titularidad, a las que la prensa le presta mayor atención, desde luego, la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahí la nueva fiscal es Rosalba Ramos Castillo. Rosalba Ramos Castillo, la nueva procuradora fiscal del Distrito Nacional. El nuevo procurador de Santiago es José Francisco Núñez. El nuevo procurador de Santo Domingo Este es Milciade Guzmán Leonardo. La nueva procuradora titular de Pedernales, Nafis y Isamelina Riva Matos. Auraluz García Martínez es la nueva procuradora de La Vega, fiscal, ¿no? La nueva procuradora fiscal. Fadulia Betania Rosas Rubio es la nueva procuradora fiscal de San Cristóbal. Juan Antonio Mateo Ciprián, el nuevo procurador fiscal de María Trinidad Sánchez. Smiley Yamel Rodríguez, procuradora fiscal de San Francisco de Macorís, entre otros procuradores. El procurador de Valverde, Nelson Rodríguez González, el de Dajabón,
Jason Alcántara Ciprián, el de la provincia de Espaillá, Dargilio Rivas Ferrera, el de la provincia de Independencia, Adriano Rosario José, y así por el estilo. Señores, han sido designados por concurso 40 nuevos fiscales. Entre ellos hay pues 11 procuradores fiscales y de cortes de apelación, 7 procuradurías pues especializadas, y entonces todo lo demás son titulares de las procuradores fiscales. A todos ellos, bueno, desearle suerte en su trabajo, firmeza. Ustedes no le deben esa designación a ningún decreto del presidente, a ningún senador que hizo labor para que ustedes fueran designados, a ningún empresario, a ninguna persona en particular. Entonces, se deben a la aplicación de la ley, y ojalá que lo hagan mirando a todos por igual y pensando en que la evaluación no es lo que la gente ande pensando de ustedes en las calles, es lo que sea realmente cuando se ausculte, cuando se evalúe el desempeño de esa fiscalía. Entonces, en eso es que hay que ocuparse, en eso es que hay que trabajar. Bueno, hay que estar pendiente porque tanto en la Florida como en Puerto Rico, Puerto Rico está en medidas preventivas por ISAT, está pues en prevención por ISAT, pero en Estados Unidos lo que está más preocupando es el huracán Florence. Entonces este huracán puede ir a las puede ir a Carolina del Norte, Carolina del Sur, a Virginia, y hay prevención en cuanto a este asunto. Pero bueno, finalmente quería comentar muy brevemente la situación esta que se produjo con la tenista Serena Williams, porque a partir de ahí se ha producido un debate sobre el tema del machismo, sobre el tema de la condición de género, porque Serena Williams hizo provecho de sus incomodidades por la situación. Serena tiene 36 años, estaba pues perdiendo de una joven de apenas 20 años de edad, es decir, una joven que se inspiró en ella y que le admiraba a ella, así que va al tenis probablemente queriendo ser una Serena Williams, y ya no solo es una Serena Williams, sino que ha vencido a Serena Williams. Ese trance es muy duro para quien está en el ranking como la número 1 del mundo. Sí, son de las cosas, son de las transiciones prácticamente inaceptable, difícil de digerir. Entonces ella ahí incurrió en varios actos de indisciplina, incómodo, y es natural que la gente se incomode. Nadie está alegre por ser derrotado, y todo el mundo reacciona, la gente dice cosas. Ella misma decía que los jugadores se desahogan, dicen mala palabra y una serie de cuestiones, y que no necesariamente esto se deriva en sanciones. El asunto es que le quedó mal a ella tomar este escenario para proyectarse como una víctima por su condición de mujer. Y he leído comentarios de feministas españolas con relación a este tema. Por ejemplo,
que entienden que esto no debe relajarse, que esto no debe ser un apelativo que ante cualquier situación, mira, tú me estás aplicando violencia de género. Bueno, yo recuerdo una persona muy distinguida que estuvo conversando con nosotros, vino a hablar sobre un tema de unas encuestas, le formulé preguntas que le formulo a cualquiera que venga aquí con el que estamos debatiendo un tema, pero solamente preguntas, y consideró que ahí había violencia de género. Consideró que había violencia de género. Entonces, si el tema de la violencia de género se quiere pues llevar a cualquier escenario, y las cosas que no sean, porque la persona que está como árbitro se condujo en relación con los procedimientos, por eso está recibiendo el respaldo pleno de la Asociación de Árbitros, y nadie ha criticado realmente su actuación, al margen de lo que ha hecho Selena Williams. Sin embargo, esto tiene un impacto, tiene un impacto que no es positivo. Entonces, ella después ha variado un poco su posición con relación a este tema, pero eso resulta de mal gusto. Es decir, que usted cometa un acto de indisciplina pública o varios actos de indisciplina, que producto de eso reciba las sanciones del lugar, y entonces que considere que eso representa, que eso es una expresión de la supuesta violencia, en ese caso, ¿no?, de violencia de género. Cambio y fuera. Soy el patrón que se ha vuelto tradición, costumbre de calidad que ha estado a tu lado. 100 años contigo, llevando a tu mesa alegría y felicidad. 100 años contigo, queso patrón de oro, un queso para ti y para mí. Las marcas de oro sobrepasan la prueba del tiempo. 100 años, patrón de oro, patrimonio dominicano. El trayecto histórico recorrido por la Cooperativa de Maestros por más de 4 décadas nos consagra como una institución emblemática que ha tenido como estandarte mejorar las condiciones de vida del sector magisterial. Por eso nos esforzamos cada día como parte de nuestra responsabilidad social, con programas de becas, aportando al medio ambiente y proyectos de viviendas que forman parte de nuestro compromiso institucional. Así trabaja Coopnama, Cooperativa de Servicios Múltiples de los Maestros Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Los Trigales, lo mejor en pastelería. Todo tipo de postres y bizcochos. Tenemos también comida empresarial, menú a la carta y todo tipo de picaderas. Visítanos, calle Olof Palmer, esquina Cul-de-Sac número 3, entre Luperón y Núñez, San Jerónimo. Teléfono 809-227-8585. Los Trigales, encantando tu paladar. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro.
Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, cuéntame, mi amor, ¿qué tal todo? Ay, mami, la pasamos de lo mejor. Los niños gozaron tanto. Y Enrique hasta se tomaba siestas. La verdad es que nos vino muy bien. Ay, qué bueno que la pasaron tan bien en casa de los suegros. Ah, no, yo te estaba hablando de la experiencia de vuelo en JetBlue. Oh.